Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. El día de hoy estoy muy emocionado de tener nuevamente aquí al pastor Roberto Stevenson. Justamente estamos en su oficina. Todo esto son cosas que le han regalado y, y es un honor. Gracias, pastor, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Es un privilegio. El auditorio mayormente joven, y si están viendo el podcast así, tienen hambre de la palabra de Dios y el deseo de conocer más la voluntad de Dios en sus vidas. Dios les bendiga. Pues bueno, este es el episodio número 30. Comenzamos. Bueno, el día de hoy queremos hablar acerca del sufrimiento, acerca de lo que está por venir y de cómo el sufrimiento nos acerca más a Jesús y nos hace parecernos más a Él, porque justamente Él fue un hombre experimentado en quebranto. Así también lo narra el profeta Isaías. Y creo que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Hay muchos que han querido diluir el mensaje del evangelio diciendo que todo es prosperidad, comodidad, que Dios quiere darte la camioneta de lujo, la casa de millonario y que Dios quiere sanarte y esto. Y sí es parte del mensaje del evangelio, pero no es el evangelio completo. Así como hay bendiciones, también hay pruebas, hay procesos, hay tiempos de hornos de fuego donde somos probados y nuestra fe es probada. Y este episodio vamos a tocar ese tema porque se me hace de mucha importancia, porque nos estamos acercando a un tiempo donde va a reinar una profunda obscuridad en la tierra, pero va a ser un poco de tiempo, va a ser nada más un poco de tiempo para poder ver la gloria de Jesús llenando toda esta tierra y todas las naciones. Así que creo que es muy importante que pongas atención a este episodio, que realmente te quedes a escuchar todo lo que hoy vamos a estar hablando. Y pues nada, vamos a darle. Justamente en la mañana estaba orando por esto y el Señor me daba Juan capítulo 18, versículo 11, dice: Jesús entonces dijo a Pedro, les voy a dar un poco de contexto, ya van a apresar a Jesús, ya fue traicionado por Judas, y Pedro en un arranque de ira le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús le dice: a ver, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús está refiriéndose a que el Padre le dio una copa de sufrimiento que iba a ser la crucifixión. Y en eso para a Pedro y le dice: hey, mete tu espada, porque voy a beber la copa que mi Padre ha designado darme, y eso era la crucifixión. Y pues bueno, pastor, vamos aquí a darle con todo. Pongan mucha atención y espero que este episodio sea de mucha bendición. Yo sé, pastor, que usted ha pasado por procesos muy duros a través de su vida. Hace un poco de tiempo yo vi un video en YouTube en el cual usted dio su testimonio y pude escuchar que estuvo en la cárcel por malas decisiones que tomó en su juventud. Pero en medio de a lo mejor la mayor prueba o el tiempo más difícil de su vida, usted se acercó a Jesús. Me gustaría que comenzáramos por ahí, cómo fue su proceso y cómo el sufrimiento en medio del encierro lo acercó a Cristo. Sí. Gracias, Checo. Hablas de sufrimiento y lo que yo pasé, que lo cuento breve ahorita, sí, pero bien en respuesta. Antes de convertirme, es como Dios usa circunstancias, aún consecuencias, y no eran errores, era rebeldía, pecado, sí, en mi juventud, que me llevó a tener una sentencia de más de 9 años en un reclusorio federal en Estados Unidos. Entonces hay un sufrimiento que por nuestra rebeldía, por consecuencias o de nuestro pecado o de pecado en la familia, que sufrimos.
A mí me gusta en el cuarto y quinto paso. Aquí en México dicen que una persona tiene que llegar al fondo de sufrimiento para querer ver su poder superior, que es Dios. Y eso es un sufrimiento. Mencionaste en Juan 18 que los sufrimientos de Jesucristo, tomado del profeta Isaías, despreciado, menospreciado, molido, herido, varón de dolores, rechazado, los sacrificios de Jesucristo, los sufrimientos de Jesucristo era lo que en la teología dicen vicarios, que quiere decir únicos en sustitución por nosotros. Gloria a Dios, no tenemos que repetir la copa de la muerte que Jesucristo tomó en su pasión. Él lo hizo, Él por nosotros, el justo por los injustos. Y no tenemos que hacerlo. Y luego la tercera parte que todavía no hablamos es lo que la Biblia dice, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero no solamente nos gloriamos en eso, nos gloriamos en tribulaciones que pasamos. Jesucristo en el Evangelio de Juan, justo antes del escenario ahí en el huerto, Él dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Regresamos a tu pregunta. Yo hice ya, a lo mejor soy predicador veterano, hice de los sufrimientos en 3 partes. Yo recibí a Jesucristo en un reclusorio federal. Tenía 23 años de edad y había estado en la cárcel antes, pero por 6 meses, por vender drogas, por cultivar marihuana, irónicamente en un estado en Estados Unidos que ya la marihuana ya es legal. Y hay letreros ahí dando publicidad, los he visto ahí. Entonces, pero ya después de un tiempo corto en la cárcel del estado de Maryland, conocí más conexiones. La cárcel es como una universidad para la delincuencia, y sí es cierto. Entonces, saliendo de la cárcel, busqué las personas que me dijeron, busca a tal persona cuando sales. Y empezaron a venderme drogas en mayoreo, empezaron a animarme. Y dejé de trabajar secularmente y me dediqué a vender drogas, principalmente a chavos, a los universitarios. Wow. Y duré menos que un año. Compré un carro nuevo de agencia, Dodge Duster en aquel entonces, que era la parte arriba de vinil y 2 colores, y me creía 22 años, 23 años. Yo era el centro en todas las fiestas, porque yo tenía decíamos el candy, el dulce, las diferentes drogas, y en ese tiempo sí vendí más que una vez a policías, ¿cómo se dicen? Clandestinos, que pretenden ser hippies y pretenden ser parte de la onda. Encubiertos, sí. Y vinieron a arrestarme. Wow. Me arrestaron, traté de huir. Otra vez la persona que había comprado hizo cita en tal centro comercial, en el estacionamiento. Y cuando sentí que la cosa anda mal, y cuando salí del carro, vi que prendieron sus luces igual de película. Y joven, que dice, yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie. Y varios policías me arrestaron. No podría negar que había vendido cantidades de droga a un policía encubierto. Tenían las fechas, tenían el momento, el tipo de carro en que llegué. Él todavía creía que me iban a sentenciar a 1 año en la cárcel. El juez quería hacer ejemplo de mí, así dijo, que quería hacer ejemplo de mí, y me sentenció a 7 a 21 años en un reclusorio federal. Federal porque había comprado drogas en un estado y lo estaba vendiendo
en otro estado y creía que mi vida se había acabado. Llegué al reclusorio con mucho temor. Mentía porque mis compañeros tenían 25 años a vida, tenían cadenas perpetuas. Entonces yo, para ellos, 7 a 21 era Tranquilo. kinder, primaria. Pero después de unos meses, el pecado, la rebeldía estaba en mi vida, en mi corazón. Ir a la cárcel o la penitenciaria, que después pensé que creo que eran los cuáqueros, no los católicos, que empezaron con el sistema de penitenciarías porque decían que es penitencia. Va a pasar una penitencia ahí. Y lejos aprendí más mal dentro de la cárcel. Empecé a vivir la misma vida, privado de libertad, pero la vida de vender drogas, de tener mis ángulos, decíamos nosotros, cada uno tenía cada uno ahí encuentra algo para ganar dinero, Sí. para vivir una vida, y ocupado en eso, fui arrestado dentro de la cárcel. Yo trabajaba en la plomería en la cárcel, que me daba acceso a muchos lugares. Quizás ni debo de dar eso para no dar ideas de los que se escuchen, pero fabricaban pulque, tipo de alcohol adentro, y yo no lo fabricaba, pero yo tenía el acceso a lugares de esconderlo, y mi negocio era recibir botes, guardarlos 3-5 días y luego sacarles y darlos a los fabricantes y vendedores del pulque, así se dice en la cárcel. Y fui arrestado por eso y por tener dinero en efectivo. Me pusieron en una celda de castigo. Ya llevaba más de 3 años adentro. Y no era la primera vez que estaba en una celda de castigo, pero siempre duraba 5 días y ya me dejaban salir. Y esta vez, después de los 30 días, me dijeron que una transferencia disciplinaria a un reclusorio de más seguridad. Y aquí estoy yo, que no secuestré a nadie, que no robé bancos ni nada, así todavía justificándome. Y me mandan a otra cárcel de más seguridad, y en el transporte a la otra cárcel, ahí sí es sufrimiento, porque ya te estableces en un reclusorio y tienes tus cosméticos y tienes tu lugarcito y tu locker con cosas. Cuando te mandan, dejas todo atrás. Vas literalmente como entraste en el mundo, y te dan otra ropa y cuarentena y otra vez. Dios sigue quitando el tapete. Y esta vez en la transferencia me llevaron a un reclusorio en el sur de Estados Unidos, pero como era de transferencia, pero era de disciplina, una cárcel de película, como ves, feas, con las rejas y celdas. Y me pusieron en una celda, no te dicen dónde vas a ir o cuándo van a regresar por ti. Ahí dentro de la celda había un Nuevo Testamento. Y ahora sé que es versión Dios habló hoy, solamente sabía que tenía dibujos, y lo pasaba algunas madrugadas leyéndolo y leyendo el Nuevo Testamento con una mamá que se acercó mucho a Dios, en parte por su hijo rebelde, Roberto, y estaba orando por mí. Empezó oración en su casa con algunas hermanas de la iglesia por mí. Entonces eso tiene una gran parte en el testimonio, que me ponen en una celda donde hay un Nuevo Testamento, que eso no es muy común en esos reclusorios en aquel entonces. Entonces, leyendo el Nuevo Testamento, una iglesia afuera orando por mi salvación, y como dices, Jesucristo salió al encuentro conmigo. Literalmente sentí miedo, sabía que ya no iba a poder regatear con Dios como había hecho antes, tratando de decirle: si tú me saques, yo voy a dejar de ir al antro, yo voy a dejar de la pornografía, si tú me saques de aquí, regateando con Él. Y entregué mi vida a Él. Su presencia llenó la celda. Estaba de rodillas en una celda, afortunadamente solo, sin compañero de estancia, y ahora entiendo que nací de nuevo.
no hubiera entendido eso. Yo solamente di, Dios, perdóname. Pero era el sufrimiento de estar en una celda, en un reclusorio en Atlanta, Georgia, de veras feo. Era una de esas cárceles que tenía ya más de 100 años. Parecía calabozo, literalmente. Y gracias a Dios, me dejaron ahí como un mes. Me mudaron a otra celda donde había un hombre que después entendí que estaba bajo el programa de protección de testigos. Era italiano, probablemente mafioso, no hablaba mucho. E iba a hacer su sentencia ahí por protección. Me mueven ahí a esa celda y el hombre literalmente al lado de la litera tenía una Biblia, tenía muchos libros cristianos, hasta concordancias y todo. Y dijo, no, pues alguien me los mandó. Si tú los quieres, los puedes tener. Y que los Es un hombre que fumaba puros porque también es un lujo en la cárcel, pero alguien de afuera le mandaba puros. Vi que tenía ciertos privilegios hasta en la comida. Entonces yo tenía ya una Biblia de la King James, tenía una pequeña concordancia, tenía libros de testimonios y varios libros, y pasé un mes ahí con él, literalmente devorando el material cristiano. Wow. Llega el día que me dicen a las 1 de la mañana que enlístate porque en 3 horas te vas. Así es en los reclusorios federales. Entonces perdí todo menos la Biblia. Me dejaron que podría llevar un libro. Llevé la Biblia y en la mañana, yo ya convertido, nacido de nuevo, para la transferencia me esposan entre las piernas con grilletes y cadena alrededor de la cintura, esposas. Entonces sí es sufrimiento, pero como ya no era sufrimiento de veras. Y me acuerdo que llegamos a un base militar en un autobús del sistema de prisiones, y estaba con otros 20 hombres y estaba amaneciendo ahí. Es un recuerdo que tengo bonito. El sol se estaba levantando, el horizonte pintándose de rosado y grises, y todos los hombres estaban pidiendo cigarros de los custodios y maldiciendo el día maldiciendo a los custodios. Y yo digo, estoy libre. No podría levantar mis manos de la cintura por la cadena porque y nos suben en un avión militar y nos llevan a otro estado en el norte de Estados Unidos. Eventualmente pasé cuarentena y llego a un reclusorio federal, y ahí es donde fui discipulado. Entonces, no considero eso sufrimiento. Ya empecé un poquito a experimentar, gracias a Dios, como persecución por ser cristiano en la cárcel. Porque en México he visto lo mismo. Tenemos ministerio de los reclusorios. Si llegamos de la calle, así dicen los presos, tú llegas ahí y tú eres de la calle. ¿Sí me explico? Sí. No es como decir, que él trabaja en la calle, es como que mala onda. De la calle es un cristiano que viene a visitarles. Wow. Y vienen de la calle y dicen, vienen de la calle y traen mujeres. No, el lugar de reunión en la cárcel llegan 200 hombres. Wow. Pero cuando de veras no lleguen de la calle y solamente son los cristianos, se reúnen pocos. Pero yo era parte de ese grupo de pocos, queriendo entender de la Biblia, y aprendí algo de persecución porque me decían aleluya los hermanos, porque llevaban la Biblia. Me invitaban a jugar barajas, a usar drogas, y cuando no, y como yo era de los jóvenes más malos en el reclusorio antes, mi expediente era rojo. Hasta quería decirles sus verdades, pero entonces un poquito de persecución en la forma de burla. Me acuerdo una vez llegué del trabajo en la cárcel y había una revista pornográfica abierta en la parte central, puesto sobre mi cama, y lo miré. Querían como hacerme tropezar, y lo miré 3 veces y lo doblo y digo, alguien dejó su revista aquí. Grité y hasta me dijeron, me insultaron de
acerca de mi identidad sexual. Mm, Porque le digo, ¿de quién eso lo voy a tirar? mm. También yo medio bravo con esto, pero querían hacerme tropezar con eso. Sí. Tentaciones he tenido en esas áreas porque de la lujuria y todo, pero eso como era tan crudo, la trampa que me pusieron, que no, la verdad no me llamó la atención y se lo devuelvo su revista y se burlaron uno que gritó, no, ya que cambió, también cambió de su identidad, con otras palabras, obvio. Entonces, empecé en la cárcel a sufrir un poquito de eso. O que estábamos ahí 5 o 6 orando y medios ruidosos nosotros, y que de arriba otros presos gritaban, ahí están los aleluyos, los hermanitos, que Dios les va a sacar. Y gloria a Dios. A lo mejor si me convierto en una de las iglesias el día de hoy aquí afuera, con donde la vida está tan suave, y nadie se burla de ti, y nadie te dice aleluya, y nadie te acusa de ser homosexual, con otras palabras, por no querer estar en la pornografía, a lo mejor me hago un cristiano muy suavecito. Entonces ya estamos, entonces eso es una respuesta un poco larga, pero cómo me convertí. Cuento esto, tenía mi sentencia de 7, ya llevaba más de 4, y una noche en el mes de noviembre del año 1982 llegaron los de la calle, que todos eran afroamericanos, gospel. Aprendimos a cantar gospel. Increíble. Llegaban algunos en la semana de iglesia presbiteriana a discipularlos. Dios les bendiga. Nos sentaron, enseñaron. Pero cuando llegaban los de los afroamericanos el domingo en la noche y tenían panderos, y el lugar empezó a rock and rollear, pero con la alabanza de ellos, nos encantaba. Y cada vez que llamaban que adelante para recibir oración en esos servicios, yo siempre pasaba. Alguien me había dicho unas semanas antes, ay, Robert, uno de los de la calle, una mujer dijo, ya no tiene que pasar, ya has nacido de nuevo, pero pasaba. El hombre me abrazó y me profetizó que iba a estar en Navidad, en diciembre, con mi mamá en su iglesia adorando a Jesucristo. Me profetizó que iba a predicar el evangelio en otro idioma antes de cumplir 30 años. Me profetizó otras cosas bonitas. No sabía lo que es profecía. Tenía como 11 meses de haberme entregado la vida a Cristo ahí en la cárcel. Y otro hermano más maduro también preso. Después de la profecía que dijeron, ya pasa lista. Creo que dije en el otro video, no me acuerdo. Quizás no. Y pasa lista, todos van a la celda y los de la calle tienen que orillarse para dejarnos ir. Entonces vamos, y viene a mi lado, dice, qué profecía tan padre. Me dice Leonardo, también un moreno, que lo respeto. ¿Cómo? No, y digo, apunta todo lo que él te dijo. Cuando llegues a tu celda, apúntalo. Y lo apunté en una Biblia, por eso también me acuerdo. Wow. Y también al final de la profecía dice, y no comerás ni beberás por 3 días. Y esta palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Nunca había ayunado. Nadie me había hablado del ayuno. Pero era de no comer y no beber. Y el hombre dijo, no comerás migojones de comida ni beberás gota de agua. Así era como que muy profeta, el profeta. Y Leonardo dijo, Dios me ha estado hablando también de ayunar. Ayuno contigo, vamos caminando. Llegamos a donde tenemos que meternos en las celdas. Y él me toma de las manos y, Señor, hacemos pacto delante de ti. No comeremos ni beberemos en estos 3 días. Y me dijo, te veo mañana en el tiempo del almuerzo, te veo en tal lugar. Y hicimos un ayuno sin beber agua 3 días. Wow. Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Tuve excelentes tiempos con Leonardo. Era un tiempo excelente, increíble. Wow. Yo siento en retrospectiva que Dios me liberó de todos los demonios que tenía de rebeldía, sin que alguien me mirara y dijera, fuera drogadicción, fue la adicción. Y sentí tan liberado en ese ayuno de 3 días.
La otra semana después del ayuno, hasta Leonardo me dijo, no, después de 3 días toma un poco de agua caliente y luego espera. Y luego él había apartado, no sé dónde lo consiguió, consiguió unos como yogurts que tenía que haber sido del mercado negro. Y luego vamos a vernos y vamos a comer yogurt para romper el ayuno y con unos nueces que él había guardado. Que Dios bendiga a Leonardo, que era como mi pastor. En fin, pasa una semana. Ya estamos finales de noviembre, hace 42 años, nada más. Y me llaman a la administración. Y el hombre, el administrador de la cárcel, asistente al director, dice, no sé cómo lo hiciste, Stevenson, pero ya te llamamos porque tú recibes un beneficio, tu sentencia era reducida y en lugar de 7 a 21, tu sentencia es 3 a 9 y ya llevas 5 años, entonces te vas. Wow. Y me llamó para hacer trámite de papeles, que si tenía alguien que me iba a recoger, dije que no, estaba en un estado lejos. Es autobús, comprar un boleto, me mandan al sastre de la cárcel. Eso es una cárcel grande, de mucho tiempo. Los cárceles pequeños aquí te sueltan y si nadie te recoge, estás ahí pidiendo aventón. Pero ahí sí no pueden hacer eso y tienen dentro de reclusorio sastres. Y me hicieron ropa muy fea, pero ropa que ya no es el típico. Y el 3 de diciembre del año 1982 salí de reclusorio y las profecías principales se cumplieron de que estaba en Navidad en la iglesia de mi mamá adorando al Señor. Tenía ya 28 años, 27 años, casi 28. El pastor de una iglesia donde yo estaba cuando tenía 29 años y medio me mandó por un año a San Luis Potosí de apoyar misioneros ahí, porque estaban ministrando con chavos en pandilla. Dije al pastor, pero no hablo español. Y dijo, no importa, ahí aprenderás. Y me mandó y justo antes de cumplir 30 años prediqué mi primer mensaje memorizado en español. Y estaba muy consciente que se estaba cumpliendo una profecía. Wow. Pero yo no lo pedí. El misionero Juan Mazriegos, que ya falleció y la iglesia creció y era de las iglesias más fuertes en San Luis donde iniciamos, me dijo, yo predicaba y daba testimonio, pero con una traductora. Y me dijo como 15 días antes, ya no vas a tener a Raquel de traducir. Pero era de Dios. Digo, ya tiene que aprender. Y yo estaba muy consciente, entonces salí de la cárcel. Entonces, sufrimiento, consecuencias, personas que tienen hijos anexados, denle gloria a Dios en esta Navidad. Están encarcelados, están entre cosas difíciles. Si viven en rebeldía y en pecado y están ya empezando a caer en baches, tropezar en topes, pedimos, Señor, que tú guardes su vida íntegra, pero te damos gracias por los baches y los topes. Te damos gracias, Padre, porque el que tropieza sobre la piedra angular será salvo. El que la piedra caiga encima será perdido. Entonces, sufrimiento antes de Cristo. Hay jóvenes, es bueno, es agradable. El salmista dice, Señor, gracias por haberme humillado. Salmo 119, te doy gracias porque ya en eso te conocí. Y vemos el hijo pródigo alimentando los puercos. Era horrible. En el chiquero se dice, con los marranos. Con los marranos. Y Jonás probablemente era del pueblo de Dios, pero siendo del pueblo de Dios, los peligros de vida que él tenía que sufrir en alta mar. Y Jonás, el hijo pródigo, más representa a los pecadores rebeldes que andan sueltos. Y Dios tiene la manera de decir, ¡boom! Jonás para mí representa más los que fueron criados en una iglesia cristiana, pero todavía no se han convertido. Y Dios también tiene su manera de tratarles. Que ven cosas muy fuertes, algo pasa con un compañero en la escuela o algo pasa con ellos
que Dios tuvo misericordia, pero hubiera sido otra cosa, y ya los como Jonás tienen esa experiencia de sufrimiento para su conversión. Dios es grande, ¿no? Sí, muy, ya muy te dejo grande. hablar. No. Aventé ya todo el programa. Ha estado increíble. Doy gloria a Dios por su vida, pastor. La verdad es que su testimonio me impacta mucho. Y aquí me interesa mucho y es muy interesante ver cómo usted se convirtió en una temporada de sufrimiento, en una temporada en la cárcel. Y usted se convirtió y se rindió a Cristo por medio de esta temporada de sufrimiento que usted pagó por sus errores, ¿no? Sí. Y ahora vemos parte de lo que yo quería hablar de esto con ustedes, porque en este tiempo vemos que el evangelio, más en esta parte del mundo, en Occidente, se ha ido diluyendo mucho. Se ha ido diluyendo en muchos aspectos y yo tengo un celo en específico por hablar el mensaje completo, por hablar realmente que la vida cristiana no es como la pinta el TikTok o las redes sociales, sino la vida cristiana te cuesta todo y Jesús mismo dijo, aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de mí, la ganará. Entonces, parte de lo que yo quería el día de hoy hablar con usted, pastor, es esta parte en específico de no podemos diluir el evangelio del reino, porque así como usted lo ha estado mencionando, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, tocan temas de sufrimiento y cómo el sufrimiento nos lleva a una gloria mayor con Dios, ¿no? Y Jesús y Dios en este tiempo quiere que nosotros nos preparemos y experimentemos el evangelio de esta forma también. No solo en las sanidades, no solo en el éxito ministerial, no solo en la provisión económica, sino que la iglesia en este tiempo pueda experimentar también a Dios en medio del sufrimiento, porque sabemos que este mundo está caído y hay problemas, hay dolor, hay enfermedad, hay escasez muchas veces, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar eso como algo que nos pueda acercar más a Dios o que pueda exponer lo que realmente está en tu corazón si estás separado de Él y de su mensaje. Entonces, ¿usted qué le diría a la iglesia en este tiempo que se ha diluido tanto el mensaje del evangelio? ¿Usted qué le diría a la iglesia en este tiempo que a veces el mensaje del evangelio suena más a pláticas optimistas, pláticas motivacionales donde Dios es una herramienta para alcanzar nuestros sueños? ¿Qué le diría a esa iglesia que tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús? Pues no les va a gustar. El mensaje en diferentes tiempos de la historia de la iglesia se hace así. Creo, no viví yo en otros siglos, solamente leímos pero ahorita sí es como una plaga de tener comezón de oídos. Exacto. De escuchar lo que tienen una forma de religiosidad, de espiritualidad, como dice Pablo, pero faltando eso. Y primero, toda la Biblia nos prepara para pasar dificultades, pruebas. Pregunta a José cuando lo ves. Si lo verás. Pregunta a Daniel, pregunta a Isaías, pregunta a Jeremías, pregunta a Ezequiel. Los apóstoles, ni hablar, y todos escriben, es innegable. Pablo dice, si ya sufres, si sufriste como malhechor, como yo, ahora regocícate y gózate. Creo que él usa por segunda vez en la Biblia, primera de Pedro, la palabra cristiano. Sí. Si sufres como cristiano, como sufres para haciendo el bien, es regocícate, gózate. El sermón del monte, cuando te persiguen, te mal hablan, sufrimiento, gózate, regocícate, porque todos los que venían antes que ustedes sufrieron. Wow. Hay profecía y diría a la iglesia, Dios quiere que seamos preparados. Por eso di gracias, porque mi primer año de cristiano incluía burlas. No era nada físico, pero burlas feas y retos
a mi varonilidad y todo. Y le doy gracias a Dios por eso. Era un buen comienzo, ¿no? Sí. No buscamos ser perseguidos. Y voy a hablar de la tribulación. Mencionaste escatología, que es tu carga, y sé que lo es. También es el mío. Sí. Creo que lo digo en el principio. Nosotros tenemos una escatología, es estudio de las últimas cosas, que se pone de etiqueta que somos premileniaristas, pero históricas. Apostólico. Sí, históricas, apostólicas. Quiere decir que creemos que la teoría, aparte de ser una, no quiero decir invención, una idea muy reciente en la historia de la iglesia, como hace 160 años que una mujer recibió una visión que ella y su denominación, the Plymouth Brethren, iban a ser arrebatados antes de la tribulación. Lo recibió como en una visión. Y no era para todos los cristianos, era solamente para ella y los suyos. Ha sido adoptado. Yo personalmente no creo en ninguna parte de los textos escatológicos que abarca gran parte de la Biblia. Habla de que vamos a escapar el tiempo de tribulación. Al contrario, el libro de Apocalipsis, la ocasión en que fue escrita y que es válida para el día de hoy, fue escrito para una generación que sufría mucho en el principios del segundo siglo y el primer siglo, aplicado en aquel entonces, pero específicamente aplicado para la generación que les va a tocar vivir el año septuagésima de Daniel, o específicamente la segunda mitad de ese periodo, que son 42 meses. Tú dijiste es muy breve. Sí. Entonces, el libro fue escrito, aparte de todo el libro, para prepararnos. El mensaje es que ganamos. El mensaje es que ni por un momento ceden. Es mejor morir como mártir. Es mejor sufrir escasez, hambres, que cedes por un momento de tomar la marca. La marca de la bestia está como 6, 7 veces en el libro, no solamente en capítulo 13. O no adoren a la bestia, no ceden al sistema de la gran ramera de esa ciudad. Siguen fieles, y nos da a través de todos esos 42 meses de capítulo 13 para adelante como versículos de los vencedores, de los que no tomaron la marca de la bestia y no adoran. Y da versículos de los más hermosos para que nosotros, o la generación que les toca vivir en la tribulación, que perseveren. Todo el libro es innegable que el libro de Apocalipsis, para eso está escrito, no para especulación. Es un mosaico. Apocalipsis Juan hizo con palabras, hablando de las iglesias, 7 iglesias que representan todas las iglesias de toda la historia, y específicamente del último, el fin de todas las cosas. Es como una pintura con palabras, como Miguel Ángel hizo en la Capilla Cisterna, que puso toda la historia de la creación y que las historias del Antiguo Testamento, el diluvio, y termina aquí con el gran juicio, el gran trono blanco y el infierno y las almas. Y él lo hizo y tardó años en pintar una capilla. Y puedes ir y verlo. Juan en el libro de Apocalipsis hace lo mismo. No es para que tú empieces a tratar de ver que primero los sellos y después de los sellos ya los trompetas, y después de las trompetas las copas. Es como un mosaico de todo lo que... Pero el mensaje es: vamos a pasar tribulación, los creyentes, multitudes van a ser martirizados por seguir a Jesucristo en aquel entonces. Van a salir de la tribulación, capítulo 7, salen de la tribulación, pero no en un arrebatamiento secreto, salen de la tribulación martirizados, multitudes. Pero también Apocalipsis dice una y otra vez: los que tienen la marca del Cordero,
la marca de su Padre en su frente, los que adoran el Cordero. Sí. Y Dios sabe, igual que sabe el día de hoy, pero especialmente para animarnos, todos los que son fieles a Jesucristo en aquel entonces son contados. Ven los números, muy simbólicos, 144,000. Y quiere decir que todos los elegidos en aquel entonces Dios nos tiene sellados. Quiere decir que Él sabe quiénes somos y literalmente nos tiene contados. Sí. Es una bendición. Sí. Y si quieres, hablo un poquito más de eso, ¿no? Sí, okay. Sí, como usted quiera. Tú me dices cuando se nos acabe aquí la cosa. No se preocupe. Y tribulación, para mí, obviamente la gran tribulación incluye la trilogía satánica ya manifestada, que es el Satanás imitando a Dios Padre. Yo seré como el Altísimo, dijo en Isaías 14 y no ha cambiado. El ser humano es un ser humano tomado de la raza humana que se llama la bestia. En Apocalipsis no se llama anticristo. Él es en contra de Cristo o en contrario a Cristo, quiere imitar al Hijo, a Jesucristo. Se levanta un tercero que se llama la segunda bestia o el falso profeta, que quiere imitar la obra y persona del Espíritu Santo. Es horrible y tienen un plan diabólico de tener una sola economía que parece que sí la logran, y quieren tener un solo gobierno que parece que lo logran, y quieren una sola religión y no la logran. No. ¿Y por qué no la logran? Por nosotros, Checo. Sí. Por ustedes. Por eso no lo van a lograr. Casi lo logran. Y en la gran tribulación, últimos 42 meses, la mitad, eso entra, pero aparte de eso, lo que va a ser en la gran tribulación ha habido desde el primer siglo. Sí. Ha habido desde el primer siglo. Hoy en la mañana estaba viendo una Biblia en inglés y encontré algo que escribí cuando hace algunos años, pocos, tuvimos un viaje misionero a Kenia y a Tanzania. Y algo con los aviones y nos quedamos un día en Londres. Y en Londres, pues ya salimos hasta en el autobús rojo que se ves en las películas. Sí. Que vimos el Big Ben y todo eso. Sí. Aquí hasta tengo una cosa detrás de mí de Big Ben. Pero en una iglesia ahí, que ya la catedral está construida alrededor, vimos de la tumba de David Livingstone, inglés, que tremendo su testimonio, y nos mostraron ahí en mosaico de azulejo y bonito. Pero vi una pequeña placa de bronce que decía Thomas Becket, mártir por la fe. Thomas Becket. Entonces, regresando en el avión, escribí en esa Biblia quién es Thomas Becket, porque se me picó el interés. Le cuento rápido. Thomas Becket, cuando Inglaterra, el rey Enrique II era católico, pero fanáticos católicos, es antes de Martín Lutero, antes de la Reforma. Thomas Becket se convirtió, leía la Biblia, y el rey, y predicaba al rey, era conocido, y igual que Juan el Bautista con Herodes en eso de la Navidad y el nacimiento de Jesús, ¿no? Ahí también, hablando que no hay persecución, mataron todos los bebés de 2 años para abajo, en todos los alrededores de Belén y la zona ahí, horrible. Ahí vemos, querían matarle en su contra, Herodes mañoso. Pero ese rey Enrique II parece Herodes, porque él nada más decía, ¿quién me librará de ese molesto pastor? Así lo dijo mientras tomaba su té. Y 4 de sus caballeros, dicen que no eran caballeros, pero así los decían, sus guardaespaldas lo tomaron como decreto de rey. Entonces van a la iglesia de Becket y están ahí con plan que salga el pastor Becket, sálganse. Y los discípulos de Becket que estaban ahí ponen las trabas en todas las puertas. Y él dice, abran las puertas
Abran las puertas, todos pueden entrar aquí. Y él dijo a sus discípulos, cuando dijo abren las puertas, digo, vale la pena morir por lo que nosotros creemos y predicamos. Eso lo hizo famoso. Vale la pena morir por lo que creemos y predicamos. Y se puso de rodillas orando, uno desvainó su espada y le quitó la corona de su cabeza, su cerebro se derramó en el piso de la iglesia donde él estaba orando y donde él predicaba, se pintó un brillante rojo de la sangre de él. Y lo que yo vi años después en mi viaje a Londres era una placa de bronce donde él había entregado su vida por causa del evangelio. Pero esas historias no son aislados, no son, eso pasó. Eso ha sido la historia de la iglesia. Entonces, tenemos la historia de la iglesia donde los cristianos sufren tribulación. La gran tribulación es diferente por las cosas que ya mencioné y es universal. Wow. Tribulación ha habido geográficamente o regional. Pregunta a los 30 y, si no me equivoco, 34 pastores chiapanecos que perdieron su vida entre 85 y 90 en el estado de Chiapas. Pregunta a sus familiares, que algunos ya están pastoreando y sirven. Pregúntales si vamos a escapar antes de que vienen tiempos difíciles. Chiapas ahora es un estado con más cristianos nacidos de nuevo que cualquier otro rincón de la República de los Estados Unidos mexicanos. Chiapas, en INEGI admiten que tienen 35% de evangélicos en sus cosas, pero entre 84, 90, 91, 34 pastores fueron ahorcados, quemados vivos por predicar el evangelio. Eso no es como Tomás Becket en el siglo XII o algo así. Eso es hace algunos pocos años. Y muchos cristianos chiapanecos a convertirse perdieron sus casas, perdieron sus gallinas y su gallo y todo su ganado por seguir a Jesucristo. Es un ejemplo cerca. Tenemos un pastor aquí en San Nicolás, Guadalupe, Félix Eleuterio, su apellido casi se me escapó, que tiene una iglesia ya de 300 miembros aquí, de la red de iglesias. Hace 10 años él se convirtió aquí o en el Nogal, empezó a llevar el mensaje a sus paisanos, a sus vecinos. Se juntaba 15 gentes, empezaron a poner pistas, en aquel entonces discos de alabanza, y llegaron 400 vecinos y empezaron a tirar piedras. Estaban en plena reunión en su casa y Félix dijo, yo voy a subir a la azotea. Algunos eran sus primos y parientes. Wow. Y tenían piedras y le dijeron, hereje, hasta que el padre nos dijo que expulsamos del pueblo y tenía su familia adentro. Digo, aquí yo aguanto en la azotea de su casa. Y sí tiraron piedras y dice, ninguna de las piedras le pegó en la cabeza, que él estaba ahí en su azotea. Y en poco tiempo llegaron 2 carros del policía estatal o no sé cuántos y dijeron, ya, nosotros vamos a tratar con ese rebelde y como si iban a hacer algo, pero para esparcir y la gente se fue. Sí. Su primo que tiró una piedra, se llama Felipe y ha dado testimonio, ya sirve aquí en nuestra iglesia, en el ministerio de nuevos miembros. Wow. Y me ha contado cómo estaban. Eso tiene 10 años, 11 años. Sí. Ya hay 300 convertidos en San Felipe. Es cerca, es en el municipio de San Felipe Fergueso. El pueblo es San Nicolás, Guadalupe, si quieren ir y ver. Entonces, Checo podría de memoria contar testimonios. La iglesia, la verdadera iglesia, la novia de Jesucristo, pasa tribulaciones y es dificilísimo. No queremos sufrir. Por eso las multitudes quieren programas en la televisión, cristianos y predicadores
que te dicen que vas a tener una camioneta del año, como dicen, y quieren saber que no voy a sufrir. Y en este año 2025 va a ser año de más prosperidad. Todos, excepto un hombre que conozco en media social, yo me quedé callado. No, sí lo proclamé, porque alguien me dio una profecía en el reclusorio, un líder hombre. Cuento eso y ya termino. En el año 2020 puedes volver a escuchar profecías de famosos predicadores y todos profetizaron una nueva dimensión. Eso es una profecía barata. Cualquier que te dice en 2025 vas a tener otra dimensión, vas a tener liberación, vas a tener más prosperidad. Todos en este año hicieron profecías genéricas, como yo no compro cosas en el doctor Simis. Y son profecías y hasta copian sus palabras el uno al otro. Algunos son amigos míos. Y muchos hablan inglés ni entienden lo que está diciendo. Y yo sí, créeme, amados, les digo, a lo mejor creen que soy fanático, pero no, todos en 2020 profetizaron gran bendición para tu iglesia. Las iglesias fueron cerradas en marzo, cerradas mínimo 3 meses, 6 meses aquí en México o más, cerradas, puro virtual, decían. Y en iglesias así de más, Calacuaya, Centro de Fe, y nosotros pues tuvimos que obedecer. Número 1, porque es decreto y debemos ser buenos ciudadanos. Y número 2, porque tenemos gente y nos conocen. Un hombre llegando a la cárcel en diciembre de 2029, Pancho, ya tiene 27 años adentro. Lo ven como su pastor ahí en Santa Marta. Me dijo, Stevenson, me abraza, me besa. Así de como si fuera su papá. Ya, Dios me ha dado una palabra. Soñé 2 veces. Y qué bueno que vino. Yo no siempre voy. Tengo que decirle que diga a su iglesia. Yo soñé 2 veces que tú estabas delante de tu iglesia vacía. Y que Dios me dice que por un tiempo va a cerrar todas las iglesias. Y nadie va a predicar a una congregación. Wow. Y van a venir tiempos. Y dice que yo veía muchos que iban en ambulancias, que iban a los hospitales. Y Dios me dijo que sería justos sin injustos. Creyentes y no creyentes sufrirían lo mismo en lo que Él va a mandar a toda la tierra. Y lo tenía apuntado en un cuadernito y arranqué su hoja. Me lo regaló. El único profeta que no tenía miedo de hablar verdaderamente la palabra de Dios en 2020, era un hombre que tiene 27 años en la cárcel. Wow. Y pronto sale. Wow. Y lo creí. Yo lo creí. Y en una predicación, lo pueden buscar en YouTube, no me acuerdo si era diciembre, enero, creo que diciembre, porque algunos hermanos dicen, ay pastor, me acuerdo que usted dijo, y digo, no era yo, era un testimonio de lo que recibí. Nadie quería escuchar eso. Pero lean la Biblia. Justo ahí pero la victoria es nuestra. Es un mensaje. Lo mejor está por venir. Ya termino con escatología. Justo y wow. Tremendo, ¿no, Chaco? Increíble todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y pues no te he dejado hablar mucho. No. Lo que usted ha estado hablando, increíble. La verdad es que yo vengo a aprender. Vengo en humildad a aprender. Y creo que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Eso sí. A lo mejor esto no va a ser lo más exitoso, a lo mejor en redes sociales, en lo que sea, pero no me importa. Yo tengo el deseo de ver a la iglesia preparada y experimentada en quebranto y en sufrimiento, porque esa es una iglesia que se parece a nuestro Señor. Muchas veces decimos, no, es que tenemos que permanecer en Cristo, contemplar a Cristo. Tenemos mucho ese mensaje también en este tiempo y es parte. Y parte de parecernos y ser como Cristo y llegar a la estatura del varón perfecto, ese proceso va a ser a través de tribulaciones y a través de sufrimiento en nuestras vidas. Si queremos ser más como Cristo, tenemos que abrazar también los tiempos de quebranto y sufrimiento. Pero el quebranto y el sufrimiento, como decía el pastor Roberto Stevenson, no es sin ningún objetivo claro, no es nada más pasar eso por pasarlo,
sino la misma Biblia, la misma palabra de Dios declara que toda leve tribulación momentánea va a no traer es digno. un peso de gloria. Sí, no es digno ti. de ser comparado. No es digno, ¿sí? Estas leves tribulaciones, Exacto. estar golpeado, estar en la cárcel, Sí. estar naufragado, ser enemigo de tus paisanos. Sí. Estas leves tribulaciones no son dignas de ser comparadas con el peso de la gloria que no será revelado. Va a ser manifestada. Perdón, pero quería No, citar todo el versículo. Sí, muchas gracias. Yo lo estaba ahí tratando de Segundo de parafrasear. Corintios. Sí, el apóstol Pablo dice esto y creo que es importante que podamos tener en cuenta que viene un tiempo difícil a la tierra, ya los estamos viviendo, pero todo esto no se compara con la gloria que se va a manifestar. Y eso es Cristo viniendo a tomar las naciones y a casarse con su iglesia. Quiero leer Apocalipsis 12. Aquí está hablando de justamente escatología, los tiempos del fin. Y Juan menciona un grupo específico de personas que perseveraron y permanecieron firmes en la gran tribulación, no se marcaron. Y dice Apocalipsis 12, 11 en adelante, y dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos han vencido por medio del sacrificio de Jesús, y es tanto el sacrificio de Jesús en nosotros que hace que, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengamos por basura por causa de Cristo hasta nuestras propias vidas. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como decía el pastor Roberto, va a ser poco tiempo. Por un poco de tiempo, pero podemos también ver que las escrituras está profetizado que va a haber una iglesia que va a vencer por medio de la sangre del Cordero. Amén, amén. Por menospreciar sus vidas hasta la muerte. 1260 días. Cuando uno está en el reclusorio con sentencia hasta 40 días. Sí. 1260 días no es nada. Sí. 42 meses. Sí. Termino con eso, Checo. Sí, claro. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí. Se les recomiendo todo el libro de Apocalipsis. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses y Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 hasta que dice que nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Y pues bueno, llévense esto en su mente, en su corazón. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Y gracias, Pastor Roberto, por estar con nosotros. Gracias. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense. Un gusto. Bye. Dios les bendiga. Bye, bye. Cuídense.